pacto, Señor, en esta mañana. Corazón late por ti, amado, preferido de mi ser. Voy corriendo hacia ti, voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a abrazarte, voy corriendo a besarte. Me uno a ti, me uno a ti, me uno a ti. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Nuevo pacto, entramos en ti y tú en mí, Jesús. Señor, gracias. Gracias porque todo lo que tú nos das es bueno, es agradable y es perfecto. Gracias por las personas que se están conectando en esta mañana, Señor, para este servicio dominical. Gracias por los que están invitados, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, porque tú eres santo y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias. Quiero levantar a ti Mis manos, mis manos, maravilloso, maravilloso Jesús, milagroso, Señor. milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y haces ver tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo te creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Tu mano sobre tu pecho, en mí. Recibe toda, recibe Precioso, Hijo de Dios, recibe toda
Gracias por todo lo que haces. Gracias, Padre. Padre, gracias por esta mañana de bendición. Te bendigo a ti que estás amplificando esta señal, que la estás transmitiendo, que la estás compartiendo. Declaro bendición sobrenatural del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu familia. En este servicio dominical, servicio de domingo, queremos empezar una serie. Hemos tratado de tener una igualdad cada mes y hoy quiero hablarles de una serie que he titulado El Camino a la Cruz. El Camino a la Cruz. Y esta primer prédica, la primer prédica de este mes, tiene como título ¿Para qué se te dio el aceite? Vamos a ir a la palabra de Dios, por favor, todos. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 17. Hechos capítulo 2, versículo 17. Todos, por favor, vamos a la palabra. Hoy es un día de bendiciones. Hoy es un día de gran bendición para nuestras vidas. Y queremos que Dios sea guiando. Nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 17. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Escúcheme muy bien lo que dice la santa palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 17. Traduce una profecía que también está en Joel, en Zacarías, en Juan, y vuelve y se repite en Hechos capítulo 10, pero hoy quiero decirle algo. El Espíritu Santo me da el título para esta predicación y quiero que tú lo anotes, los que toman nota, todos los que estamos tomando nota, por favor. ¿Para qué se te dio el aceite? Acá dice, claramente dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Dios está depositando sobre tu vida, sobre toda carne, del espíritu, del aceite. La tipificación del espíritu es el aceite. Por eso esta prédica se llama ¿Para qué se te dio el aceite? Y dice, escúcheme muy bien, los postreros días se refiere a la era de la iglesia desde el Pentecostés hasta el retorno de Cristo. O sea, nosotros estamos en los postreros días. Desde que inició el Pentecostés hasta que venga Cristo es en los postreros días. Y mira lo que dice. Representa la transición entre esta era que estamos viviendo y la era que está por vivir. Dice la palabra de Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pedro explica el derramamiento del espíritu en el Antiguo Testamento, porque había sido, en el Antiguo Testamento, el derramamiento del espíritu había sido para unos pocos, para unos tiempos reservados. Sin embargo, bajo el nuevo pacto, la autoridad del Espíritu se concede, como dice la palabra de Dios, a toda carne. A toda carne. Y a todo Él se acopla y Él se va a acoplar a todos. Dice en los postreros días, todo creyente es ungido para ser un sacerdote y rey de Dios. Importantes evidencias de haber participado en el Espíritu Santo son los sueños y las profecías y las visiones. Entonces, yo quiero decirles hoy, quiero contemplar la majestuosidad de lo que estamos viviendo. Un derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne. Y mis hijos y tus hijas profetizarán. Y nuestros jóvenes, todos, verán visiones. Y los ancianos soñarán sueños de revelación. Y la prédica dice, ¿para qué se te dio el aceite? Más Lucado cuenta una historia
que te la conté hace unos días o hace unos meses y te la quiero volver a leer. Habla de un cuidador de un faro que recibía aceites una vez al mes para mantener la llama ardiendo. Una vecina le pidió aceite para calentar su casa. Un padre necesitaba aceite para su lámpara. Y alguien más necesitó aceite para lubricar una rueda. El cuidador del faro accedió al pedido de todos, porque todos eran pedidos justos y causas nobles. Eran pedidos justificados y causas nobles. Cerca del fin de mes, dice Malucado, el faro se apagó por falta de aceite y varios barcos encallaron en los acantilados. Sus jefes lo despidieron de inmediato diciéndole: se te dio el aceite por una sola razón. Queríamos que mantengas el faro ardiendo. Se te dio el aceite por una sola misión o una sola razón. Queríamos que mantengas el faro ardiendo. Dios ha derramado aceite sobre ti y quieres que tu vida mantenga ardiendo. Todos los líderes tenemos un llamado de Dios, eso es indiscutible, pero el gran secreto para ser efectivos en este llamado es descubrir para qué se te dio el aceite. Quiero repetírtelo otra vez para que tú hagas una reflexión en tu vida. Mira bien lo que te estoy diciendo. Todos los líderes tenemos un llamado de Dios. Eso es indiscutible. Pero el gran secreto para ser efectivos en ese llamado que Dios te dio es descubrir para qué se te dio el aceite. ¿Para qué se te dio el aceite? Y no podemos suplir las necesidades de todo el mundo. Eso es imposible, mis amados. No podemos complacer a todo el mundo. Es imposible. Es muy imposible complacer a todo el mundo. Y cuando lo intentamos, se nos acaba el aceite. Y terminamos estresados, terminamos quemados. ¿Por qué? Porque estamos intentando complacer a todo el mundo. Extenuados. Terminamos con ganas de dejarlo todo. Una de las principales causas del agotamiento ministerial es justamente la carencia de enfoque. Al querer hacerlo todo, transformándonos en aprendices de todo y maestros de nada. Muchas personas dentro del ministerio somos aprendices de todo y maestros de nada. Quiero que reflexiones lo que te estoy diciendo. Hoy de pronto no te voy a pedir que digas amén. Quiero que hagas un alto, un vacío. Muchos de nosotros, muchísimos de nosotros, mis amados, nos hemos convertido en aprendices de todo y maestros de nada. Hemos perdido el enfoque. Y solamente para tú ser efectivo, para tú ser efectiva, el gran secreto es descubrir para qué Dios derramó sobre ti del Espíritu de Él. Hay personas frustradas que porque son amas de casa. Pero pasa el tiempo y ven que esos hijos, que ella sacrificó su trabajo, que sacrificó su tiempo, están sirviéndole de tiempo completo al Señor Dios Todopoderoso. O sea, hay personas que se frustran porque les toca hacer algo. Y no somos efectivos ni como padres,
ni como maestros, ni como pastores, ni como amas de casa, ni como madres, no somos efectivos. ¿Por qué no hemos sido efectivos? Sabiendo que Dios, escúchame bien, todos los líderes tenemos un llamado de Dios. Eso es indiscutible. Todos los que llegan a la iglesia tienen un llamado de Dios y es indiscutible. Porque la palabra me lo afirma. Pero el gran secreto que Dios te quiere dar en esta mañana es, para tú ser efectivo en el llamado, tienes que descubrir para qué se te dio el aceite. Acuérdate, no podemos suplir las necesidades de todas las personas. No podemos complacer a todo el mundo. Y cuando nosotros como pastores, cuando nosotros como madres, cuando nosotros como padres, cuando nosotros como ministros, como siervos de Dios, queremos complacer a todo el mundo, lo único que vamos a hacer es acabar extenuados, cansados, siendo aprendices de todo y maestros de nada. Los líderes, los pastores, los ministros, los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los sugieres, que han padecido del síndrome de querer ser Jesús, han colapsado antes de cumplir su misión. ¿Y por qué? Porque no descubrió para qué se te dio el aceite. Nos pasa lo del cuidador del faro. Por eso yo inicié una serie. Para caminar hacia la cruz, yo tengo que identificar primero para qué se me dio el aceite. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi asignación? Por eso es que yo como pastor o como ministro no puedo estar haciendo un sinnúmero de cosas. No, que es que llegó un drogadicto a la iglesia y entonces él quiere que trabajemos con drogaditos. Ay, sí, vamos a trabajar con drogaditos. Después llegó una prostituta a la iglesia y entonces vamos a trabajar con drogaditos y prostitutas. Ay, sí, vamos a trabajar con prostitutas. Después llegó un alcohólico a la iglesia y entonces vamos a trabajar con alcohólicos y terminamos exhaustos. Porque no hemos identificado, nosotros como líderes, ¿para qué Dios te dio el aceite, pastor? ¿Para qué te dio el aceite, mamá, tú que estás en la casa? Papá, tú que estás en la casa, ¿para qué se te dio el aceite? Empresario, ¿para qué se te dio el aceite? Ministro de Dios, líder, futuro pastor, ¿para qué se te dio el aceite? Porque vamos a terminar en el camino hacia Dios. Si no identificamos para qué te dio el aceite, vamos a terminar mal. Vamos a terminar con el síndrome mesiánico y colapso antes de cumplir la misión, porque solo era Jesús. Pablo nos lo explica muy bien. Somos un cuerpo, somos miembros de un cuerpo y cada miembro tiene una asignación específica. Y como que no lo entendían, entonces dijo, mire, hay miembros honrosos y hay miembros deshonrosos. Hay miembros para trabajos útiles y hay miembros para trabajos que no son útiles, pero también se necesitan. Hay miembros donde van a mirarlos y hay otros miembros que no van a mirarlos. Pero ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es el éxito de ser iglesia? Para conformar un cuerpo como iglesia, yo tengo que saber para qué se me dio el aceite. Ese es el éxito ministerial mío. Porque si seguimos con el síndrome mesiánico, si seguimos con el síndrome de querer parecernos y ser Jesús en esta tierra, vamos a colapsar. Y la misión que se nos dio no va a ser cumplida. Iglesia, en el camino hacia la cruz, la depresión atacará. Pastor, la depresión atacará. Quiero que vayan conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo
9. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Y dice la santa palabra de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Escúchelo muy bien lo que le dice Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Significa que el Señor no estaba fuera. Porque si el Señor hubiera estado fuera de la cueva, le hubiera dicho: Elías, ¿qué haces ahí? Si el Señor estuviera más lejos, como una llamada desde el cielo, le hubiera dicho: Elías, ¿qué haces allá? Pero el texto es muy claro. Dice: ¿qué haces aquí? Significa que en ese momento de gran depresión que presentó el profeta Elías, después de un gran triunfo, había salido por todos los medios, Facebook, Instagram, todos los conocidos en esa época. Por todos los medios había salido la victoria que había tenido Elías sobre los sacerdotes de Baal, sobre las sacerdotisas de Acera. Había salido por todos los medios. Y después de esa gran victoria, Elías entra en un proceso de depresión y huye. Y Dios le dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9, le dice: ¿qué haces aquí? ¿Sabes? Yo también he sentido esa palabra en mi vida. Hay momentos que yo escucho en reuniones donde me han invitado, que el Espíritu Santo me dice: ¿qué haces aquí, Jimmy? Hay momentos donde me han invitado a congresos y yo he escuchado cuando el Espíritu Santo de Dios me dice: ¿qué haces aquí, Jimmy? Hay sitios donde me han invitado y he sentido eso, y eso entra a mi corazón. La pregunta: ¿qué haces aquí, Jimmy? ¿O qué haces aquí tú que me estás escuchando? Conmueve el alma y te pone a reflexionar acerca de las motivaciones de por qué estás haciendo las cosas, de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Elías estaba mal y Dios estaba al lado de él. No estaba afuera, estaba al lado de él. Escúcheme, iglesia, mis amados, los que les llega esto, todos los que tienen liderazgo, porque dice la palabra de Dios que derramaré de mi espíritu. No podemos ser líderes erráticos, ni tener corazones distraídos. Mire, no podemos ser de esas personas que sufren como de hipo espiritual, saltando de un sitio para otro, llegando de iglesia en iglesia. Necesitamos definir para qué fuimos llamados y qué ministerio queremos construir. Yo no sé tú, pero yo conozco gente que parece que tuviera hipo espiritual. ¿Ya? Y aparece en otra iglesia, y otra iglesia, en un grupo. Me fui. Necesitamos levantarnos con una visión y tener presente que en el camino a la cruz vamos a pasar por momentos de depresión. Que Jehová reprenda al diablo. Un pastor deprimido no puede predicar. Elías había acabado de matar un poco de profetas y estaba deprimido. Lo tenemos que quitar de la Biblia y muchos más. David pasa un proceso de depresión, de ausencia, de soledad. José. ¿Usted se imagina cómo estaba José en la cárcel? O en la cisterna estaba feliz. Pero nosotros tenemos que cambiar. Escúcheme, no podemos ser líderes erráticos. No puede continuar una iglesia llena de líderes erráticos. No podemos continuar.
ni tener un corazón distraído. ¿Cuándo empiezas en la depresión? Cuando tu corazón entró en distracción. Como si sufriéramos de hipo espiritual. Saltando de un sitio para otro, saltando de un llamado a otro. Necesitamos definir para qué fuimos llamados y qué ministerio queremos construir. Es indispensable, es imperioso, es urgente en este descanso, en este momento de cuarentena, que tú allá, el que me estás escuchando, líder, ministro, mamá, papá, hijo, hija, es imperioso definir para qué fuiste llamado y qué ministerio quieres construir. Porque si no, parecerás una persona con hipo espiritual. Y pues hoy me levanté queriendo la visión de los jóvenes. ¡Wow! Gloria a Dios. A los 3 meses, hoy me levanté queriendo la visión por las familias. Gloria a Dios. Yo tengo un llamado a las familias. Hoy me levanté a un llamado hacia las mujeres que están solas. Gloria a Dios. Mañana me levanté a un llamado sobre los divorciados. Gloria a Dios. Pasado mañana, y otra vez le dio el hipo y vamos a trabajar por los ancianos. Gloria a Dios. El síndrome mesiánico. Y terminarás agotándote, terminarás cansado. Se te dio el aceite por una razón. Se nos dio el aceite por una razón. Tienes que definir, descubrir para qué se te dio el aceite. ¿Para qué se me dio el aceite? Porque si yo tengo el síndrome mesiánico, colapso antes de cumplir la misión. No nos podemos dejar influenciar por las teologías de moda o por las corrientes ministeriales que surgen a diario. Y no voy a entrar en ningún detalle porque usted y yo las conocemos. ¿Cuáles son las teologías de moda y cuáles son las corrientes que fluyen a diario? Corrientes ministeriales que no llevan a ningún camino, que no predican la verdad y que por consiguiente no nos van a dar vida. Y cuando nos montamos a seguir esas corrientes ministeriales, es cuando empezamos a entender que nosotros no hemos descubierto para qué fuimos llamados y para qué se nos dio el aceite. Necesario, imperioso, urgente, definir para tu casa, para tus hijos, para tu vida, que tú identifiques para qué fuiste llamado y qué ministerio quieres construir de la mano de Dios. Es indispensable en estos momentos. Cuando no logramos enfocarnos de manera estratégica, vamos a terminar en agotamiento. Y ese agotamiento posteriormente conduce a la depresión. Los síntomas más comunes de la depresión son los siguientes: falta de concentración, insomnio, tristeza profunda, falta de motivación, vacío interior, pérdida de interés, pérdida de energía, fatiga constante, cansancio, irritabilidad, bajo nivel de productividad, imposibilidad de tomar decisiones importantes, olvidos, dolores musculares, desinterés sexual. Esa patología puede desencadenar un sinnúmero de enfermedades. ¿Cuál patología, pastor? La patología de la depresión puede desencadenar un sinnúmero de enfermedades. Un sinnúmero de enfermedades. Y ni hablar de los cientos de casos de hombres y mujeres de Dios que pecaron solo porque se sentían agotados espiritualmente.
porque se sentían cansados, agotados espiritualmente. Quiero recordarles algo como estrategia militar. Y no lo vayan a olvidar. En las prisiones de guerra, en los campos de concentración, el lavado de cerebro lo hacían cuando los prisioneros estaban agotados. Ahí entraba el lavado de cerebro. Tenemos que identificar que estamos haciendo un alto, pero tú te tienes que en esta mañana autoevaluar. ¿No será que tú estabas pasando por un cuadro o por una patología de depresión? No, yo tenía fuerza. Yo tenía fuerza, pastor. Usted ha visto que en la nevera o donde tú pones los cuadritos, rara vez tú has visto en tu casa que dice quédate quieto. Y es más fácil ver en la nevera y en los cuadritos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tan raro, las dos están en la Biblia. No se está cayendo el canal. Quiero que reflexionen lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Hoy no es un día de gritar, ni de decir amén, ni mucho menos dígale al que está a tu lado, porque Dios no está hablando a mí. Y en este momento te tiene que estar hablando a ti. Te tiene que estar hablando a ti. Entramos en un proceso de depresión. Camino a la cruz, vas a pasar eso. Vas a pasar eso. Mira, si el enemigo no puede detenerte, te sobreactivará. ¿Y sabe que estábamos hablando los pastores ayer en reunión ministerial de la red de ministros de Pereira? Estábamos hablando de eso. Que muchos de los pastores, lo que llegamos a la conclusión de muchos temas que tocamos, es que muchos estaban sobreactivados. Muchos estábamos sobreactivados. ¿Por qué? Porque no hemos descubierto para qué se nos dio el aceite. Tenemos el aceite. Tenemos el aceite. Tenemos la unción, pero no sabemos para qué se nos dio. Mis amados, y muchos continúan en las redes después sobreactivados. Salen en la mañana, salen a las 11, salen a las 2, salen en la noche, lo que nunca hacían en las iglesias. Dios, el Espíritu Santo me dice que te diga a ti como ministro, como pastor, como servidor, como padre de familia. Escúchame muy bien lo que el Espíritu Santo me dice que te diga. Que tienes urgentemente que descubrir para qué se te dio el aceite. ¿Para qué se te dio el aceite? Porque los ministerios estábamos, porque yo estaba en esa lista, yo, el que les predica, sí, yo. Estaba sobreactivado. Si el enemigo no puede detenerte, te sobreactivará de trabajo. Un gran escritor y pastor que admiro mucho dijo lo siguiente: la falta de tiempo no es del diablo. La falta de tiempo es el diablo. La falta de tiempo para desarrollar la sobreactivación de tareas que tú tenías, entre comillas, para el servicio de Dios, entre comillas, no es del diablo. Esa falta de tiempo, esa sobreactivación que tú tenías ministerial, es el diablo. Es el diablo. Charles Spurgeon
pasaba 3 meses al año sin predicar. Y muchos de nosotros ni siquiera hemos leído la biografía ni los libros de él. Muchos de nosotros que estamos en los púlpitos, yo no, porque si la leí no puedo decir mentiras, ahí sí no me puedo meter yo. No hemos leído la estrategia y la vida de los grandes avivadores. Y salimos, y nos dieron una Biblia, y nos dieron un púlpito, y nos dieron una Biblia. Y arrancamos la carrera. Arrancamos. No se me olvida que cuando yo era muy pequeño no había televisión, entonces yo escuchaba a las 5 de la tarde radionovela, se llamaba eso. Eso es para los que somos del siglo pasado y de este siglo. La generación que está peleando la buena batalla en estos momentos de aflicción. Y ¿sabe una cosa? ¿Qué pasaba, mis amados? Nunca se me olvida porque me quedaba grabando. Esa era la hora donde aquí en Pereira ponían la radionovela que llamaba Arandú. Y como a los 15 minutos de estar Arandú, decían un narrador en el hipódromo: arranca la meta. Y comenzaba a decir los nombres de los caballos. Ahí va el palomo. El palomo se le pasa al negro. El azabache va adelante. Y arranca. Palomo va. Y palomo va, palomo. Pero viene azabache, viene azabache. Y eso era muy emocionante. Uno se emocionaba sin saber quién era palomo, sin saber quién era azabache, ni cómo corría. Y corre la meta. Así estamos nosotros. Tienes un llamado ministerial. ¡Amén! ¿Quieres ir a la iglesia? ¡Amén! Ahora arranca y arranca la meta. Y el príncipe de los predicadores, el que fue nominado el príncipe de los predicadores, cada año se tomaba 3 meses para no predicar y para descansar. Yo quiero ser como él. Empieza descansando. Y en 1866 escribió lo siguiente a la iglesia: soy objeto de una depresión tan profunda que deseo que jamás les pase a ninguno de ustedes. ¿Quién? Charles Spurgeon. En 1866 a su iglesia amada le escribió así: soy objeto de una depresión tan profunda que deseo que jamás les pase a ninguno de ustedes. Es evidente que como Elías había caído en muchos quehaceres, tenían la unción, claro. ¿Qué predicaciones profundas? La vida estratégica, de bendición, de seguimiento, testimonios miles, sanidades miles. Pero había entrado en depresión. Martín Lutero también fue. Martín Lutero en 1527 dice lo siguiente. Escúcheme muy bien, iglesia, lo que Martín escribe: por más de una semana he estado a las puertas de la muerte y el infierno. El contenido de la depresión es siempre el mismo. En oraciones pierdo la fe en que Dios es bondadoso y en que lo es para mí también. O sea, escúchame muy bien lo que escribe Martín Lutero en 1527. Por más de una semana he estado a las puertas de la muerte y el infierno. Y el contenido de esta depresión es siempre el mismo. En oraciones pierdo la fe en que Dios es bondadoso y en que lo es para mí también. Charles Spurgeon en 1866, Martín Lutero en 1527. Elías, en Primera de Reyes capítulo 19, 9, porque exactamente no le podría decir el año. Y muchos de nosotros, en ocasiones, en algún punto, y al igual que el profeta Elías, estos hombres de Dios perdieron la perspectiva correcta de su servicio de Dios.
Y lo más importante es que tuvieron la personalidad, la entereza, la transparencia, la idoneidad de reconocer que estaban pasando por un momento de depresión. Pero hay una nueva ola. Hay un nuevo fluir donde dicen, no, reprenda al diablo. Tan raro que en el momento de depresión de Elías, Dios estaba con él. ¿Qué haces aquí, Elías? Le pregunto. ¿Qué haces aquí? Estaba con él. En un punto, al igual que el profeta Elías, estos hombres de Dios y muchos de nosotros perdimos la perspectiva de nuestro servicio de Dios. ¿Y para qué se nos dio el aceite? En un punto. Te he hablado de que para caminar hacia la cruz tienes que saber para qué se te dio el aceite. Te he hablado que si pierdes el norte caminando hacia la cruz, vas a entrar en la depresión. La depresión te atacará. Y te he hablado de que en el camino tendrás que hacer un alto. No te muevas, nos está diciendo Dios. No te muevas. Y quiero leerte Éxodo capítulo 14, versículo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No te muevas. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No te muevas, pastor. No te muevas, mi amado. No te muevas, mi amada. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17, dice lo siguiente. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Parados, está quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Amén o no amén. Quiero leerte otra vez. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová ve la salvación de Jehová con vosotros. No te muevas. Salmo 46 dice lo siguiente. Salmo, versículo 46, Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. No te muevas. No te muevas. Donde nosotros fuéramos un pueblo obediente, nosotros no mantendríamos en esta situación. No se hubiera alargado tanto. Pero nosotros siempre hemos peleado con la desobediencia. Y la desobediencia es una raíz y no es de Dios. Yo quiero que tú identifiques en este camino a la cruz para qué se te dio el aceite. Quiero que identifiques si en este camino a la cruz Satanás se metió en tu vida sobrecargando tu agenda. No te muevas, te está diciendo. Quiero que identifiques que en este camino hacia la cruz tendrás que hacer un alto. No es el pecar lo que nos está matando.
sino que es nuestro horario el que nos está aniquilando. No tenemos tiempo para nuestras esposas, ni nuestros esposos. No tenemos tiempo para nuestros hijos, ni los detalles importantes. No estamos llegando a casa tambaleando del alcohol, sino del cansancio. Porque vivimos demasiado rápido. Y dejamos a Jesús como una manchita que se aleja en el espejo retrovisor de nuestro vehículo. El reloj y las fechas de pago son nuestro verdadero problema. Te lo vuelvo a decir. No es el pecar demasiado lo que nos está matando, sino que es nuestro horario el que nos está aniquilando. No tenemos tiempo para nuestros cónyuges. No tenemos tiempo para nuestros hijos. No tenemos tiempo para los detalles importantes. No estamos llegando a nuestra casa tambaleando por estar borrachos o ebrios de alcohol. No. Estamos llegando a nuestra casa cansados y tambaleando de cansancio. Porque vivimos demasiado rápido. Y dejamos a Jesús como una manchita que se aleja en el espejo retrovisor. El reloj y las fechas, las facturas de pago son nuestro verdadero problema. Lo escribió Mike Giaconelli. Dios nos paró. Pero tú le has preguntado a Dios en este paro, ¿para qué nos paró? ¿Para qué estás compartiendo tiempo con tu esposa? ¿Para qué estás compartiendo tiempo con tu hijo? ¿Para qué es el aceite que se te dio? Yo estoy convencido, plenamente convencido, de que la iglesia nunca más volverá a ser igual. Porque muchos predicadores, yo esta semana me acosté con ganas de llorar y le dije, Señor, gracias. No porque sea perfecto, no lo soy, no lo aparento ser. Estoy en un camino de seguir a Jesús, no de perfección. Pero soy íntegro. Me considero una persona transparente, íntegra, que habla verdad. Que he puesto a Dios primeramente sobre todas las cosas. Y yo decía, con lágrimas en los ojos, quería llorar. O sea, quería que derramara más las lágrimas, pero con los ojos aguados decía, no me equivoqué. Lo que he hecho durante 10 años, lo he hecho bien. No engañé a la gente. No le mentí. No la manipulé. No la llené de falsas expectativas. Y a los que han querido aprender, sé, porque lo sé, que han aprendido la verdad. Y este momento lo han tomado como un entrenamiento, como un reentrenamiento más, para salir con más ganas, para definir su llamado. No te muevas. Vas a llegar a la cruz. Estás camino a la cruz. Dios te está diciendo, hay un momento donde te voy a decir, quédate quieto y espera que yo sea Dios. Tranquilo. Yo pelearé la batalla. Si todos entendiéramos lo que Dios nos está diciendo, no estaríamos en las calles desenfrenados. Si muchos de los ministros que me están escuchando, o que escuchan, o que van a escuchar este mensaje, no estuvieran afanados saliendo 7, 8 veces, saturando las redes. Seguimos con el ejemplo que les di.
y dispara, y suena un disparo, ¡pah! Y sale Azabache, y va a Pinta Blanca, y va al negro, y corre, 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 corre. Eso no es de correr. Esta palabra hermosa, que es la palabra de Dios, me enseña a mí que esto no es del que más corra, sino es del que alcance misericordia. La gracia de Dios está derramada sobre toda carne. Y nosotros nos hemos equivocado al querer encerrar la gracia de Dios solo para unos pocos. Tengo un sentir, ¿verdad, Espíritu Santo? Porque si tú me hubieras conocido hace 20 años, no hubieras tenido ningún sentir bueno al lado mío. Iglesia, es el momento de redefinir lo que estamos haciendo. Es el momento de reentrenarnos. Y es el momento, iglesia, de desaprender. Veo un poco de ministros atacando a uno, atacando al otro, atacando al otro, atacando al otro. No te preocupes, quédate quieto. Dios peleará tu batalla. Dios mandará a la puerta de tu casa la provisión. ¿Cuál es el desespero que tú tienes? La pregunta no sería cuál es el desespero. La pregunta sería, ¿acaso tú estabas haciendo delante de los ojos de Dios lo que tenías que hacer? Porque si tienes incertidumbre, si tienes desespero, si tienes ansiedad, de pronto es porque tú no has confesado a tu esposa, a tus hijos o a la iglesia lo que estabas haciendo torcido, que Dios sabe. Eso es lo que te tiene desesperado. O tu desespero es que te enfocas en esta predica y dices, a mí se me dio el aceite. Yo he visto señales y prodigios, pero estaba afanado con un hipo espiritual, pastor, queriendo hacer muchas cosas, queriendo abarcar muchos campos, y me agoté. Cuando el aceite se agota, como el cuidador del faro, la lámpara se apaga. Todos los que me están escuchando sé que tienen un llamado de Dios. Eso es indiscutible para mí. Pero el gran secreto para que tú seas efectivo en este llamado que Dios te hizo es descubrir para qué se te dio el aceite. ¿Para qué se te dio el aceite, mi amado líder? ¿Para qué se te dio el aceite, mi amada mamá? ¿Para qué se te dio el aceite, hijo? ¿Para qué se te dio el aceite, papá? Acuérdate muy bien lo que te expliqué. La falta de tiempo no es del diablo. La falta de tiempo y el ahogo de tiempo es el diablo. Necesitamos definir para qué fuimos llamados y qué ministerio queremos construir con el aceite, que no es de nosotros. Las ovejas no son mías. Gloria a Dios al que le llega ahorita esto. Muchos de los que estaban predicando la palabra querían tener a sus ovejas ahí, quietecitas. No vea este, no vea lo otro, no vea lo otro. Yo soy el único que tengo la verdad. La verdad. Yo la sostengo. Yo la predico. Pero no la tengo. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Y nadie, mis amados, nadie llegará al Padre si no es por Él. Vamos a seguir en esta serie de bendición. Pero hoy quiero orar por ti.
Padre, donde quiera que llegue esta misión, a quien quiera que llegue esta misión, a quien le haya hablado Dios hoy, quiero que tú lo cojas, quiero que tú lo levantes, quiero que tú lo animes, papá. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté con ellos y esté conmigo, Padre. Que no seamos líderes erráticos, que no seamos líderes identificados por tener un corazón distraído, que no seamos líderes de esos que sufren hipo espiritual, que hoy están apoyando a un pastor, mañana a otro y mañana a otro. No, que no seamos de esos líderes que están saltando de un sitio para otro, que seamos líderes, Padre, que sepamos definir para qué fuimos llamados y qué ministerio queremos construir o qué ministerio queremos apoyar, sin fluctuancias. Papá, si hay alguien acá que esté pasando por los síntomas, por la patología de la depresión, te pido que tú lo lleves al camino, Señor. Como llevaste a Charles, como llevaste a Martín Lutero, Señor, como llevaste a Elías nuevamente a tu presencia, Señor. Que nos demos cuenta, Señor, de que tú nos estás diciendo, Señor, que paremos. Que no sigamos llegando a nuestra casa tambaleando del cansancio. Que podamos tener tiempo para compartir y mirar los sueños de nuestros hijos. Porque los tenemos muy poco tiempo, Señor. Y crecen muy rápido. Que tengamos tiempo, Señor, para compartir con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestras esposas, Señor. A todos, Señor, los bendigo. Y declaro una semana que mañana inicia de bendición, de obediencia. En el país que tú me escuchas, toma las medidas. Toma las medidas que el Ministerio de Salud te está dando, que las autoridades, que el alcalde te está dando. Tómalas, no las violes. Están protegiendo la vida tuya y la de tu familia. Yo declaro bendición desde este sitio. Porque sé que la iglesia Las Sendas no solo tiene posesión en Pereira ni en Duitama, sino que se está extendiendo por mucha parte. Tú eres iglesia. Te bendigo. Te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.